Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como algunos de vosotros tenéis la misma duda, he decidido hacer este vídeo en el que os explicaré unos trucos para saber si los periquitos se quieren entre sí y se aceptan como pareja. Y sin más, empezamos. Los periquitos, cuando se quieren el uno al otro y se aceptan como pareja, tienen determinados comportamientos característicos que nos indican que el periquito y la periquita están enamorados y que se quieren el uno al otro. La primera señal que nos indica que los periquitos se quieren sería que durante el día pasaran mucho tiempo juntos en el mismo palo y que estuvieran relajados y tranquilos sin asustarse el uno del otro. Y además de esto, que durante la noche durmieran muy juntos en el mismo posadero. Otra señal indiscutible de que los periquitos se quieren es cuando veamos que se regurgitan comida el uno al otro, o dicho de otra manera, cuando veamos que se dan de comer el uno al otro. Por lo general, si observamos bien a los periquitos y vemos este tipo de comportamientos, veremos que es el macho el que le pasa la comida a la hembra casi siempre, y si la hembra lo acepta nos estará indicando que indudablemente la pareja se ha aceptado y que se quieren. El tercer punto que nos indica que los periquitos se quieren entre ellos sería cuando los veamos que se hacen cosquillas, se rascan, se limpian y se acicalan las plumas entre ellos, e incluso que se dan el pico como si fueran pequeños besitos. Otra señal que nos indicaría que la pareja se acepta es cuando veamos que el periquito constantemente le canta a la hembra para cortejarla y llamar su atención, y posteriormente la hembra le responde con pequeños y suaves gorgoteos, que a veces nos puede parecer que están hablando entre ellos y diciéndose cosas. Por último, comentaros que otra señal, y que quizás pueda confundir y llevar al error, sería cuando alguno de ellos simula darle pequeños picotazos al otro. Este comportamiento puede ocurrir en algunas parejas y en principio no deberíamos preocuparnos, puesto que lo hacen porque algunos de ellos estaban muy relajados y casi dormidos en el posadero, y en ese momento se ha acercado el otro o ha comenzado a hacerle cosquillas y se ha asustado. No obstante, como os digo siempre, observarlos bien, y si veis que se pelean frecuentemente entre ellos, separarlos unos días el uno del otro para evitar problemas. Pero cuando los separéis, intentad hacerlo con una rejilla separadora o colocando dos jaulas una enfrente de la otra para que se sigan viendo, para ver si finalmente se acostumbran el uno al otro o directamente no son compatibles, que esto puede ocurrir en algunos casos puntuales. Para finalizar el vídeo, comentaros que si se cumplen todos o la mayoría de estos síntomas o señales, si la pareja se ha aceptado, se lleva bien y se quieren, y si además se cumplen unas condiciones óptimas para la cría, como por ejemplo temperaturas agradables y constantes, buenas condiciones corporales de los reproductores, alimentación rica, completa, equilibrada y balanceada, etc., podrán comenzar la etapa de reproducción, siempre por supuesto cuando la pareja esté formada por un macho y una hembra. Espero una vez más que el vídeo os haya gustado y os sirva, que es de lo que se trata. Compartidlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si aún no estáis suscritos al canal, os invito a que lo hagáis pulsando este botón que aparece por aquí para que recibáis nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí os dejo más vídeos sobre periquitos y como siempre les espero en el próximo vídeo.